El sendero está abierto, donde camina el vagabundo olvidado con su jaula de tiempo, tras la montaña bajo tierra, hacia las nubes ensangrentadas, donde la araña siga tejiendo hasta que la jaula sea tan grande que solo pueda caber tu pelo. Muy buenas noches, escuchantes, y bienvenidos al Pasadizo. Un lugar en el que transitar, donde poder ir más allá, quizás hasta encontrar un nuevo horizonte de conocimiento. Soy el vagabundo olvidado y os invito a realizar un viaje por lo ya conocido. Por lo que está, pero no siempre se observa, sucede en otro lugar al mismo tiempo o simplemente aún no ha llegado. Y también, ¿por qué no, inquirir en aquello que desconocemos y no podemos siquiera imaginar? Un paseo poco transitado que pueda despertar en la mente una reflexión nueva, quizás una idea más, o puede que incluso un nuevo color. Un color que encienda una chispa que pueda brillar en la oscuridad. Hablaremos de actualidad, de ciencia, de la ruina de los excelsos, de misterio e incluso de literatura. Capítulo 0. La pervivencia. Si hay un tema que probablemente genere preguntas desde un tiempo ancestral, ese es, casi con toda seguridad, el de la pervivencia. A menudo tengo la impresión de que vivimos en una sociedad, no sé si muy bien llamada occidental, en la que a mi parecer nos hemos vuelto quizás cada vez más individualistas e incluso introvertidos, diría yo. Una sociedad en la que, disfrutando de ella o no, estando más o menos cómodos, siendo más o menos felices, conformistas o inconformistas, avanzando entre la calma o hacia el estrés y la ansiedad, o peor aún, atravesando momentos de profunda oscuridad y depresión, hay un momento en el que esa idea de la pervivencia se vuelve difusa, y al final queda pausada, hibernando por largo tiempo ante los apabullantes pequeños y grandes problemas que nos consumen. Solo cuando alguna esquela nos sorprende en nuestro día a día, despierta de nuevo esa idea de otra vida. Pero no cualquier noticia de muerte, tiene que ser una muerte cercana o sentida, y en función del grado de ese sentimiento ahí cambia poco, cambia mucho o cambia todo. Y según este grado de afinidad que tengamos con la persona fallecida, así cambiará nuestro recuerdo y nuestro pensamiento en esa otra vida. Después, esta idea de una continuidad tras la muerte queda de nuevo en letargo, y de vuelta a la introspección que abarque el círculo dentro del cual guardamos y consideramos lo nuestro, los nuestros, quedando fuera todo lo demás. O quizás no tanto. Quizás habría que matizar este razonamiento o explicarse mejor, ya que no todos caben en el mismo saco. Más allá de nuestra sociedad, con nuestras creencias, ideologías y formas, si ampliamos el saco a toda la humanidad, la percepción de las cosas sea probablemente muy diferente. Estoy pensando por un momento en explotar la pequeña burbuja en la que habito, más allá de las fronteras, especialmente las ideológicas. Por ejemplo, estoy pensando en la India, Asia, Laponia, Siberia, o una tribu aislada y recóndita de Indonesia o del Amazonas, de esas que ignoran la existencia de toda otra civilización. Ahí en esos lugares, con otros perfumes y distintos colores, hay otros mundos, con otras conciencias, seguramente en otros estados. Pero más allá de todo eso, lo que alguna vez se habrán preguntado es ¿a dónde iremos? Al fin de todo,
hasta el umbral de lo conocido, consumido el tiempo y la vida. Y yo me pregunto, ¿a dónde irán a parar las almas de los árboles que mueren? ¿Y las malas hierbas? Es curioso cómo el joven apenas se da cuenta de que es tan joven y por eso mismo no suele esperar a la muerte. Y también es inquietante cómo el anciano, con su sabiduría acumulada en la experiencia de su propia vida, suele ser consciente de que ya, ahora sí, a cada instante que pasa, queda menos. Irremediablemente menos. En ocasiones rememorando sus días con un brillo especial, quizás recordando con nostalgia a su yo niño, que con ilusión hace ya tanto tiempo que corría libre hacia la vida. Y ahora son recuerdos. Unos recuerdos que la percepción humana necesita conservar para preservar la identidad de su yo. Unos recuerdos que la mayoría de personas no puede concebir como un borrado final que sucumba a la nada. Son incontables los documentos que han intentado abarcar cualquier experiencia en relación con la vida después de la vida, incluidos los libros de fe, ya desde la noche de los tiempos. Es posible que uno de los primeros nombres históricos, por llamarlo de alguna manera, que buscara respuestas acerca de la pervivencia, mal fuera voluntariamente o como consecuencia de sus horribles experimentos en los campos de concentración nazis durante la Segunda Guerra Mundial, fuera el sádico e indescriptible Doctor Muerte, Joseph Mengele. Y más recientemente, como hicieran populares desde el último cuarto del siglo XX, de forma objetiva, eminentes personalidades como el doctor médico, psiquiatra y filósofo Raymond Moody. Y sí, doctor además de médico. Por lo tanto, aquí vamos a intentar no repetir, o al menos no vamos a tratar lo conocido para muchos de vosotros, sino que simplemente atisbaremos de una ojeada qué es lo que se está añadiendo, como una pluma en un tintero que no para de gotear. Y como será costumbre, tomando como referencia las últimas publicaciones científicas. En este sentido no hablaremos en esta ocasión de las teorías filosófico-religiosas actuales. Otras teorías me han parecido cuanto menos curiosas, así que las citaré por si algún interesado quisiera investigarlas por su cuenta, como la teoría Rastafari, los alienígenas en el tiempo, la teoría de la vida interminable, esta última en la que, cuando morimos, volvemos a nacer sin recordar la vida pasada, y bueno, otras teorías más insólitas que ya ni recuerdo. Actualmente existen numerosas teorías científicas sustentadas por el papel, más allá de toda relación o condición religiosa, filosófica o de la simple opinión cotidiana que o bien intentan aportar un algo más sobre la pervivencia, o por el contrario están a favor de la negación de cualquier ilusión acerca de un más allá. La teoría de la realidad simulada establece, yo diría que incluso más allá de Matrix incluido, que todo es una simulación, por ejemplo, de una supercomputadora creada por una inteligencia o ser superior, hasta el punto de que la física cuántica moderna ha postulado como hipótesis que tanto la materia como la energía parecen granulares, es decir, que estaría formada por diminutos corpúsculos de forma análoga a los píxeles de una pantalla. En mi opinión, esta teoría en sí misma no aporta demasiado a lo establecido por cualquier religión, sustentada en la existencia de un ser supremo creador. Y así podemos entrar en la rueda sin inicio y sin final sobre quién creó a ese ser supremo hasta terminar concluyendo que nuestras limitadas mentes no son capaces de concebirlo. Pero las investigaciones continúan. En 2017, Ringel y Kobrysi concluyeron que tal simulación no sería posible, que la máquina necesaria para concebirlo sería más grande que el propio universo. Y posteriormente, muchos artículos señalan este documento como una prueba de que la hipótesis de la simulación es falsa. Sin embargo, recientemente en 2021, Baker publicó que no parece que este sea el caso. El artículo de Baker y su equipo sugiere, si no se quiere aceptar que demuestra, que la complejidad computacional en un simulador de universo sería impiadosamente enorme, es cierto, pero no infinita. Es decir, no conocemos las leyes físicas del universo en el que se simula el nuestro,
Por lo tanto, sí que se podría cumplir esta teoría. Y yo añado, más allá de la certeza de estas conclusiones, no se aborda el problema de que sea o no real nuestra existencia aquí. ¿En qué algoritmos o códigos está escrito el qué sucederá después de todo esto? Por otra parte, ni más ni menos que la teoría cósmica o teoría de la reducción objetiva orquestada postula que nuestra consciencia pertenece al universo, no a nosotros, y al morir, nuestra consciencia regresa al cosmos. Según Penrose Hameroff, la teoría atribuye la conciencia a los cálculos cuánticos en los microtúbulos del interior de las neuronas del cerebro. Los ordenadores cuánticos, que se supone que van a ser el futuro de todo lo que conocemos hoy como informática o procesamiento, computan la información como superposiciones de múltiples posibilidades, también llamados bits cuánticos o qubits, que en esta teoría de la reducción objetiva son oscilaciones dipolares colectivas, alternativas y orquestadas por los microtúbulos anteriormente citados. En otras palabras, estas oscilaciones orquestadas se entrelazan, computan y terminan en un colapso de onda, mediante la reducción objetiva de Penrose, dando lugar a secuencias de momentos con experiencia consciente orquestada. ¿Y todo esto qué significa? Metafóricamente hablando, que son más parecidas a la música que a la computación. En resumen, cada evento de la reducción objetiva orquestada selecciona los estados de los microtúbulos que gobiernan las funciones neuronales. Es decir, que alguien está dirigiendo esa música. Como si la consciencia escapara a través de los microtúbulos neuronales hacia el universo, como si retornara al cosmos. Otra teoría, la teoría del universo paralelo, expone que las diferentes elecciones y sus consecuencias están establecidas en el mismo universo, pero en una fracción de espacio y tiempo diferentes, o quizás simultáneamente en diferentes mundos o multiversos. Ahí tenéis a Rick y Morty. Son estas teorías basadas en la teoría de cuerdas y el biocentrismo derivado de resultados como los experimentos de doble rendija apoyado por lanza, entre otros. En definitiva, la muerte podría suponer el viaje de nuestra conciencia a otra dimensión o universo, considerando la vida como algo continuo. Como podéis observar, estas teorías a veces hacen referencia a la conciencia y a veces a la consciencia, siendo términos particularmente diferentes y con sus matices. Aquí lo estamos tratando como un conjunto, consciencia-conciencia. Y en este caso, el espacio y el tiempo son meros instrumentos de nuestra mente, en un número infinito de mundos, por lo que después de la muerte seguiríamos existiendo en un lugar del que nuestras mentes no tienen conocimiento mientras habitan el cuerpo humano. No obstante, un destacado tratado budista denominado algo así como Visuddhimagga supera el nivel de comprensión de la mente y la conciencia que el biocentrismo ha alcanzado actualmente. Describe cómo discernir de forma proactiva la capa de conciencia subyacente en la mente, llamada continuidad vital. Esta corriente surge una vez que la mente ordinaria está en la inconsciencia, como por ejemplo en el sueño. En el caso de la muerte, esta continuidad de la vida, o Bhavanga Chitta, pasa de una forma a otra con su propia naturaleza de continuidad. Por otro lado, algunos investigadores, como el físico Sean Carroll, basándose en la teoría cuántica de campos, son escépticos. Literalmente escépticos. Si la vida continuase tras morir, el campo cuántico habría revelado partículas y fuerzas espirituales, afirma. En la física actual, son solo átomos y fuerzas conocidas. No hay forma de que el alma sobreviva a la muerte. Carroll concluye que, dentro de la teoría cuántica de campos, no puede haber una nueva colección de partículas y fuerzas espirituales, ni siquiera mágicas, que se relacionen con átomos porque los habrían detectado en otros experimentos. Sin embargo, en mi opinión, la palabra clave es conocida, física conocida. No sabemos con seguridad si existen otras partículas o energías actualmente desconocidas o lo que deparará la física dentro de 100 o 1000 años.
si la humanidad llega allá, o simplemente dichos conceptos se rigen por otra física más allá del modelo estándar, que no necesita interactuar con los átomos que tenemos. Como curiosidad a esta línea de teorías actuales, cabe mencionar la ecuación de Yuri Berland, un estudiante ruso de la Universidad Federal de los Urales, quien postula que la vida, entendida como información en función del tiempo, tanto información recibida como información producida, son una constante. Y esta constante es la que explicaría la continuidad de la vida tras la muerte. Sin embargo, no he encontrado su investigación publicada, y todas las fuentes consultadas así lo atestiguan, a pesar de que hubo una campaña de financiación para realizar la publicación. Otros estudios, publicados en las más prestigiosas revistas científicas como Nature, muestran investigaciones como la resurrección celular del cerebro muerto de un cerdo durante unas horas, o la actividad frenética de los genes tras la muerte. Pero la temporalidad de estas investigaciones hace que su interés científico sea más desde el punto de vista biológico que del de la prevalencia. En contraposición a todo lo anterior, algunos científicos establecen que todo es más sencillo. La teoría de la nada, podríamos llamarla, en la que todo desaparece para siempre. Yo creo que esta teoría es sin duda poco entendible desde la perspectiva del razonamiento humano, y de ser cierta es, cuanto menos, desalentadora. Una ruina de existencia. Al menos por escrito y de cara al público general, una gran mayoría de la comunidad científica no se postula ni a favor ni en contra. Aporta su neutralidad y considera que sin pruebas científicas tangibles la muerte es el final. Sí o sí. Que las teorías de la pervivencia son poco menos que sandeces o hipótesis indemostrables, y que el túnel, las experiencias fuera del cuerpo, las conclusiones adivinatorias, las vividas visiones con seres queridos o de índole religiosa, tanto del cielo como del infierno, son todas generadas por el sustrato neuroanatómico que permite la consciencia, es decir, origen y causa del propio cerebro sometido a condiciones particulares. Y sin cerebro no hay nada. Y son precisamente las experiencias cercanas a la muerte, comúnmente conocidas como ECMs, y las experiencias fuera del cuerpo, que recogen estos fenómenos a las que la ciencia puede recurrir actualmente para dotarlas de un mínimo de ciencia empírica o experimental, más allá del papel, el ingenio o la filosofía. Y valga decir que no solo uno o un grupo de lumbreras que hayan publicado en una revista científica son un documento firme de atestiguamiento de alguna verdad. Pero es cierto que un conjunto de hechos empíricos reproducibles, aunque subjetivos y particulares, repetidos, eso sí son, al menos. Ya en 2012, Van Lommel expuso que la literatura sobre experiencias cercanas a la muerte del último medio siglo ha pasado de la recopilación de anécdotas a la investigación científica rigurosa. En el pasado, se solían fusionar ambos términos, el de las experiencias cercanas a la muerte y el de las experiencias fuera del cuerpo, simplemente porque se pensaba que representaban un único proceso. Sin embargo, basándose en las investigaciones neurofisiológicas, ahora se puede considerar que cada uno tiene una causa distinta. Por estas razones, conviene mencionar que aunque las características de cada componente pueden ser experimentadas dentro de un único evento, o sea, de una única experiencia, tanto las ECM como las experiencias fuera del cuerpo pueden ser tratadas por separado. Sin embargo, los científicos deben responder a todos los datos relevantes, no solo a los que apoya la suposición a priori de que las ECMs deben ser reducibles a la neurofisiología conocida. Lo que hoy se sugiere como una causa paranormal o sobrenatural simplemente puede ser ciencia mañana. Puede ser ciencia mañana. Puede ser ciencia mañana.